Para el siguiente ejemplo vamos a ver cómo colocar un footer en la parte inferior. Para esto voy a crear una nueva carpeta en el escritorio llamado footer. Esta carpeta va a tener el código base. Después de este vamos a abrir nuestro editor y vamos a arrastrar esta carpeta justamente a este apartado. Una vez abierta la carpeta vamos a crear dos archivos base. El primer archivo va a ser llamado index.html. El segundo archivo va a estar dentro de una carpeta llamada CSS. Presionamos Enter y creamos el archivo estilos.css. Damos Enter. Regresamos al archivo index y vamos a agregar el código base. Para esto agrego HTML5, tabulo y justamente después de este vamos a enlazar el archivo CSS o el archivo estilos. Así que agregamos link, .css, tabulamos y vamos a borrar lo que está dentro de style. Justamente aquí para poder enlazar el archivo tenemos que acceder primero a la carpeta CSS. Recordemos que el archivo index está en la carpeta raíz. Así que para acceder a este archivo primero voy a acceder a CSS y después accedo al archivo estilos.css. Después de hacer esto vamos a cambiar el title por el valor footer. Control S. Vamos a abrir este archivo justamente en el navegador. Así que yo utilizo mi extensión justamente de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir nuestro código en tres secciones. Esto para que lo que vamos a hacer funcione correctamente. Lo primero que voy a hacer es crear la sección del header, luego la sección del body y por último la sección del footer. Cada uno dentro de una clase. Así que voy a acceder primero a crear la clase header. Así que agregamos punto header, tabulamos y tendremos esta clase. Después de este vamos a crear la clase body. Nuevamente agregamos punto body y tabulamos. Y por último la clase footer. Nuevamente repetimos el proceso y tabulamos. Ahora, una vez que tengamos esas tres clases, lo que vamos a hacer es agregar justamente dentro de la clase header todo el código relacionado al header. Dentro de la clase footer todo lo relacionado a la clase footer y por último en el apartado del body vamos a colocar la estructura de nuestro código. Entonces primero voy a agregar aquí en el header un menú bastante sencillo. Agrego un UL, un valor LI, luego dentro de LI, en este caso antes vamos a multiplicarlo por 4, después dentro del LI colocamos el valor A, y dentro del valor A colocamos un lorem de 2. Tabulamos y ya tendremos un menú. Después de hacer esto vamos a acceder al footer. Voy a agregar un valor P con un valor lorem de 4. Tabulamos y después un valor A. Justamente aquí vamos a colocar el valor derechos reservados. Control S y vamos a tener el siguiente código. Ahora, por defecto el código se ordena de esta manera. El header va justamente aquí en la parte superior. El body, si es que tenemos algo, va a estar en la parte media. Y por último el footer se va a colocar debajo de los elementos anteriores. Entonces lo que voy a hacer aquí es dirigirme al apartado de estilos. Ahora, estando en el apartado de estilos, lo que vamos a hacer es restablecer los estilos definidos para todas las etiquetas. Entonces lo que voy a agregar es el valor de asterisco, abro llaves y coloco el valor de margin con el valor de 0. Después coloco el valor de padding con el valor de 0. Y por último el valor de box sizing con el valor de border box. Control S y de esta manera hemos restablecido todo. Después de hacer esto, lo que voy a hacer aquí es colocar o llamar las clases definidas, que sería header, body y footer. Así que llamamos primero a header. Después vamos a llamar al apartado del body, a la clase body. Y por último a la clase del footer, o la clase footer. Control S. Después de hacer esto, vamos a colocarle al header un alto definido. Para esto voy a colocar el valor height con el valor 100 de px. Y vamos a copiar ese y lo vamos a asignar nuevamente para ahora al apartado del footer. Control S.
Después de hacer esto, vamos a guardar cambios y veremos las modificaciones. Entonces, ahora para poder establecer este footer en la parte inferior, lo que vamos a hacer es asignarle un alto mínimo al body. Para esto vamos a utilizar una sola línea de código para hacer este ejemplo. Voy a colocar aquí el valor min height para establecer un alto mínimo. Dentro de min height vamos a colocar el valor de calt o la propiedad calt. Ahora en calt vamos a colocar el siguiente valor, 100bh. 100bh va a representar el alto de nuestro navegador, es decir, el alto que hay desde aquí hasta aquí. Para que el alto se coloque correctamente o el alto mínimo del body se coloque correctamente, lo que voy a hacer aquí es restarle a 100bh el alto que tiene definido nuestro header y nuestro footer. Para esto voy a colocar paréntesis y voy a colocar 100px, que sería el valor del header, más los 100px, que sería el valor del footer. Control S, y de esta forma ahora el header está en la parte inferior y el footer está en la parte superior. En este caso el header sería este y el footer este. Ahora, en este caso, como nosotros lo hemos definido manualmente, ha funcionado correctamente. Pero supongamos que ustedes ya han creado su header, ya tienen un diseño establecido y para su footer también ya tienen un diseño establecido. Supongamos que ya tienen un diseño bastante atractivo y un footer bastante atractivo y lo que quieren hacer solamente es fijarlo. Van a presionar clic derecho y vamos a buscar el apartado de inspeccionar. Pero antes de hacer esto voy a dirigirme a mi editor y voy a comentar el apartado del header y el apartado del footer, ya que en este caso yo no tendría que asignarle el alto mínimo para estos dos elementos. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Voy a colocar que en este caso yo ya tengo mi footer y mi header. Lo que vamos a hacer aquí es dirigirnos al apartado del header, así tal cual como está. Y en la parte inferior se les va a mostrar el alto y el ancho definido. Para este caso tenemos un alto de 72. Regresamos a nuestro editor, quitamos el valor de 100px y colocamos el valor de 72. Regresamos al navegador, buscamos el apartado del footer y ahora el footer tiene un alto de 18px. Regresamos al navegador y quitamos el valor de 100 y colocamos 18. Control S, y de esa manera también podemos ordenar correctamente el código. Como pueden observar, justamente de esta manera tenemos el header en la parte superior y el footer en la parte inferior. Si quieren hacer varias modificaciones adicionales, las pueden hacer. Pero lo que nos interesaba es que el body, ya sea si tiene o no elementos, estos footer y header se coloquen en sus respectivos lugares. Como pueden observar, aquí no tenemos nada, pero si yo agrego, no sé, elementos, por ejemplo un P con el valor lorem, control S, podemos notar como ahora el contenido se agrega correctamente.